Y muchas veces el error que cometemos es conceptual. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchas personas que hacen ejercicios de visualización, eligiendo una idea del campo de todas las posibilidades, poniéndole la emoción, porque se nos ha enseñado que esa es la metodología para precipitar formas físicas o sucesos en este mundo, y eso es verdad. El problema es con qué conciencia y desde qué conceptos abordamos hacer ese ejercicio que le llamamos de manifestación, porque creemos que lo que vamos a buscar de esa manera es resolver algún problema que tenemos en este mundo o cambiar una situación que tenemos en este mundo por otra que sea una solución a lo que estoy observando en este momento. Y en realidad lo que estamos haciendo es invocar a la parte divina que somos para que nos ayude a resolver esas situaciones. Pero sucede, y esto es muy importante, que no existe solución a ninguno de mis problemas en esos mundos metafísicos, porque en esos mundos mi problema no existe. Es un error muy grave suponer que podemos ir a algún lugar con nuestra mente a buscar la solución a un problema, porque insisto, en los planos metafísicos o en esos lugares a donde conectamos, que es el pensamiento divino o el campo cuántico o el ámbito del alma, mi problema no existe. Pero lo que sí existe, y es lo que uno tendría que ir a buscar, es una realidad superadora, diferente, en donde eso que hoy es el efecto de una causa de la cual soy responsable consciente o inconscientemente, puede ser reemplazado por, llamémosle, otra línea de tiempo en donde eso no sucede, y entonces sí puedo elegir cuál línea de tiempo es la que quiero precipitar para que la realidad en la que vivo sea la realidad que elijo vivir. Se trata de apropiarme de una realidad que aún no existe en este mundo, y mi trabajo es precipitarla. Es darle la oportunidad de que se manifieste. Y normalmente son las situaciones que nos esclavizan las que queremos cambiar. Cuando uso la palabra esclavizar, me refiero a aquello que no nos permite ser libres. Porque si yo tuviera la realidad deseada, una de las cosas que sentiría, que en realidad sería la única, todo lo demás sería una añadidura de eso, es absoluta libertad. Es decir, no depender de nada ni de nadie para poder concretar y manifestar lo que yo deseo en este mundo físico. Por lo tanto, te sugiero que te tomes un momento para pensar de qué cosas te quisieras liberar, qué es lo que te esclaviza. Pero atención con este detalle que hace la diferencia. Cuando te digo que pienses en qué cosas te esclavizan, no pienses en la liberación. Pensá cuáles son esas cosas, tenerlas presente, y en vez de imaginar la liberación como hecho, lo que tenés que imaginar y sentir es la vida en la que eso no existe. Y si te pones a pensar en el significado de la palabra esclavo, en contraposición, el hombre libre, la persona libre,
El ser humano libre es responsable. Es decir, elige lo que hace porque puede hacerlo y eso tiene una consecuencia. Por lo tanto, puede sentir la responsabilidad. El esclavo no puede elegir, ni tiene libre albedrío. Porque si vamos a pensar en el concepto humano de personas esclavas, estos seres tienen dueño. Por lo tanto, no tienen libre albedrío. Y en cada aspecto de nuestra vida donde no somos libres, es porque le hemos dado propiedad a eso que nos esclaviza. Y la única razón es por no estar dispuestos a tomar responsabilidad. Entonces, nuevamente, cuando conectes con aquellas cosas que sentís que te esclavizan, también podés pensar a qué o a quién le cediste el derecho de elegir por vos. Y te propongo el ejercicio de visualizar o imaginar cómo es esa realidad donde no tenés esa esclavitud, para poder precipitarla. Pero no visualices tu yo saliendo de, sino la vida sin eso. Asumo que podés distinguir la diferencia entre una cosa y la otra. Y ahí es a donde yo me refería al principio, con que a veces operamos y llevamos a la práctica ciertos conocimientos, pero cometiendo errores conceptuales. Tengo que decirte que la puerta de la cárcel en la que estás siempre estuvo abierta, pero estás del lado de adentro. Y lo que te propongo es que hagas un ejercicio más profundo para que puedas dar ese paso, ese salto hacia el otro lado, hacia el lado de afuera. Pero no te olvides que la puerta siempre estuvo abierta y sigue estándolo. Lo que siempre tenemos que buscar es la motivación de saber para qué ser libres y que esa decisión le gane al miedo del cuerpo. Porque claramente lo que nos paraliza del lado de adentro de nuestra cárcel, de nuestro encierro, es el miedo. Y literalmente lo que tenemos que romper no es una puerta, sino que son las emociones o la falta de emoción, tal vez, que nos terminan llevando a un supuesto fracaso porque tenemos miedo a no materializar o a no manifestar esa idea que hemos elegido. Y cuando uno rompe con esos miedos a sentir las emociones asociadas a la vida que yo elijo, eso es verdaderamente cuando hablamos de mente sobre materia. Es elegir ganarle al miedo que no me deja avanzar, que no me deja salir. Se trata de que la mente le gane a la emoción, porque la emoción siempre está por encima de la materia. Ganarle a la emoción es poder controlar la emoción. ¿Cuál emoción? La del miedo, que conlleva otras emociones que llamamos negativas, pero que todas son formas de miedo. Por lo tanto, elegir ganarle a esa emoción que llamamos miedo, que nos paraliza literalmente, implica realmente ejercer el libre albedrío que tenemos de mente sobre materia. Solo vos sabés cuáles son los miedos que te paralizan, pero también sabés que el miedo es el principio del fin.
porque paraliza y hasta ejerce el efecto de anular todas las demás emociones con las que queremos conectar, que están asociadas a la libertad, que puede ser felicidad, alegría, paz. La palabra emoción significa movimiento, y aquello que nos esclaviza se sustenta en el miedo a salir de ahí, y ese miedo se expresa aquí como falta de movimiento, es decir, como falta de la emoción de la libertad, que es energía en movimiento. El miedo es el concepto de no concretar, tal vez justamente por el temor al fracaso, y caemos ahí, porque creemos en el fracaso, por no comprender que esa potencial caída que tal vez hay del otro lado de la puerta cuando yo dé ese salto o ese paso, en lugar de ser una caída, es un resorte. Si entiendo que posiblemente necesito bajar para subir aún más alto. Y entonces, como creo en la caída, me quedo caída o caído. Un resorte es un dispositivo físico que conserva energía cuando está comprimido y luego la libera. Por lo tanto, no existe el fracaso, pero sí sucede que la vida está llena de resortes y tenemos que saber mantener el equilibrio para que cuando parece que fuimos hacia abajo, es para que nos preparemos para el impulso. Y sabemos que cuando algo nos paraliza por miedo no es tan simple como suena en la teoría, y la clave de la energía que estamos tratando de conseguir con ese ejercicio que te sugerí antes está contenida en un paquete de energía que tiene que ver con poder movernos o cambiar de línea de tiempo, en donde ese efecto que yo estoy viendo todo el tiempo no sucede. Y vuelvo otra vez para que quede bien claro el error conceptual que cometemos. No tengo que ver en mi final, en mi elección, cómo salgo de la cárcel, sino que tengo que ver, visualizar, sentir y precipitar una vida en donde nunca estuve esclavizada o esclavizado por eso. Y ya sé que parece algo difícil porque pareciera ser que estamos habitando en esta línea de tiempo y que todas las causas que me encerraron en ese lugar ya sucedieron y no las puedo cambiar. Pero nosotros sabemos que si vamos a cambiar la energía de la causa, también cambia la energía del efecto y es como si nunca hubiera sucedido. Y justamente eso es lo que te estoy proponiendo acá. Y sabes que la mayoría de las veces no tomamos decisiones a partir del pensamiento, sino de la emoción. Y aquello que hoy nos esclaviza, nos mantiene encerrados, fueron decisiones tomadas consciente o inconscientemente por la emoción llamada miedo. Entonces, claramente, cuando tomo una decisión a partir del miedo, nunca voy a poder avanzar, voy a quedar paralizada, porque la definición de miedo podríamos asociarla a quedar paralizado. Y hago hincapié en esto porque si pudiéramos hacer una distinción arquetípica de cómo están distribuidas las partes de esta creación, podríamos decir que hay una parte potencial que es la creación ya terminada y que está esperando ser desplegada por cada conciencia humana, y ese despliegue de cada conciencia es lo que llamamos nuestro propio mundo. Es decir, que está en forma de energía e información potencial, y también está una parte manifestada en el mundo de las formas. Pero hay un canal entre ambas
entre ambos mundos, entre el mundo cuántico o de las posibilidades y el mundo de 3 dimensiones. Hay un canal que son las emociones. Si esa conciencia que observa no siente, no se emociona, todo queda en una bonita idea, pero no se va a precipitar en el mundo. Y si esas decisiones que son parte de ese canal, que son las que tenemos que tomar para poder conectar finalmente con la precipitación en el mundo material, están siempre sustentadas por el miedo, entonces la luz, llamémosle, que tiene que bajar desde el mundo de la energía, de la información, del pensamiento divino, no baja porque está congelada, queda paralizada en el mundo de las emociones y no puede bajar. Tiene que fluir, porque emoción significa movimiento, pero el miedo es la emoción del hielo, es la emoción de lo sólido, de dejarlo congelado por, como dije antes, por temor al fracaso o a la caída. Por lo tanto, quitarnos la ira, la tristeza, la angustia, la ansiedad, que son formas de representación del miedo y que son frías, es decir, que nos llevan a solidificar esa energía y no poder materializarse en el mundo de las formas. Quitarnos eso de nuestro corazón, de nuestro sentir, porque esos rasgos siempre son obstáculos para que la luz de arriba pueda pasar. Y eso se logra a partir del amor por uno mismo. Porque cuando uno está paralizado por el miedo, lo podemos traducir como una profunda desvalorización. Es decir, no reconocer nuestro propio valor para tomar nuestras propias decisiones y saltar de línea de tiempo. Y siempre es por miedo. Pero cuidado, no caigamos en sentirnos culpables por no haberlo hecho, sentirnos culpables por no haber tomado las decisiones acertadas. Hemos tomado las decisiones que hemos podido en los estados de conciencia que habitábamos, en donde muchas veces lo que predomina es la inconsciencia, es decir, tomar decisiones sin poder establecer la conexión verdadera, porque esas decisiones fueron tomadas por los programas, nuestras creencias, lo que nosotros creemos que es verdad. Como vamos avanzando en el camino espiritual, esos programas se van desvaneciendo, se van reemplazando por otros. Viejas creencias, viejas estructuras se rompen y se van reemplazando por nuevas, más flexibles, más humanas, más espirituales, más acorde con la esencia de lo que somos, con la esencia de nuestra alma, porque no somos un cuerpo, nos identificamos con él porque sentimos a través de él y porque vivimos la experiencia del alma a través del cuerpo. Pero nos hemos olvidado quiénes somos y entonces, a pesar de que tenemos la puerta abierta desde siempre, hemos decidido quedarnos del lado de adentro. Con el ejercicio que hoy te propongo, desde ese cambio conceptual, es mi mayor deseo de que puedas dar ese salto, de que puedas escaparte de todas las cárceles, de todas las esclavitudes, para que puedas ser total, completa y absolutamente libre, que es nuestro estado natural.